Él le arrancó los sueños y el corazón frente a todos, llamándola ladrona en la misma sala donde le susurró promesas. La despidió sin piedad, creyendo una mentira envenenada que la dejó sola y humillada. Lo que Nicolás no sabía era que, con su desprecio, no solo había sentenciado a una mujer inocente, sino que había repudiado a su propio hijo. Ahora, su búsqueda de redención lo llevará a descubrir una verdad que lo cambiará todo. Un secreto que lo obligará a suplicar por el perdón de la única mujer que amó y destruyó. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Nicolás Valderrama caminaba por el vestíbulo de su imperio como un rey recorriendo sus dominios. Cada empleado bajaba la mirada, cada saludo era una mezcla de temor y respeto. A sus 34 años, había heredado un modesto conglomerado hotelero y lo había convertido en Valderrama Holdings, un gigante global cuyo nombre era sinónimo de lujo y poder. Era un hombre esculpido por el éxito, con una mandíbula firme, ojos del color del acero fundido y una arrogancia que era tan parte de él como su apellido. No creía en el amor, solo en las alianzas, razón por la cual estaba comprometido con Victoria Alarcón, la hija de un socio estratégico. Victoria era hermosa, calculadora y tan superficial como el brillo de los diamantes que adornaban sus manos, una pieza perfecta en el rompecabezas de su vida. Ella entendía que su relación era un contrato, uno que beneficiaba a ambas familias, y eso a Nicolás le bastaba. No había espacio en su vida para la complicación de los sentimientos reales, solo para el control absoluto. En ese momento, se dirigía a la sala de juntas del piso 50, donde un equipo de diseño de interiores presentaría su propuesta para el nuevo buque insignia de la compañía, el Hotel Valderrama Majestic en Dubái. Para él era solo una reunión más, una decisión trivial en un día lleno de movimientos millonarios, sin saber que en esa sala, entre planos y muestras de tela, su mundo perfectamente controlado estaba a punto de fracturarse. En un rincón de esa misma sala, Isabella Castillo sentía que el corazón le latía desbocado. Con 28 años, era la diseñadora principal del proyecto, una oportunidad que le había costado noches sin dormir y un esfuerzo titánico. Era talentosa y apasionada, veía belleza donde otros solo veían espacios vacíos. Creció en un hogar humilde, y todo lo que había conseguido era gracias a su propio mérito. El mundo de Nicolás Valderrama, con sus jets privados y apellidos compuestos, le era completamente ajeno. Su mundo era el olor a café de madrugada, el tacto de las texturas bajo sus dedos y la emoción de ver un boceto cobrar vida. Mientras revisaba sus notas por última vez, oyó como la puerta se abría. Nicolás Valderrama entró, y el aire de la habitación cambió, se volvió más denso, cargado de una electricidad palpable. Su mirada recorrió a los presentes con una indiferencia helada hasta que sus ojos se posaron en ella. Fue solo un segundo, pero para Isabella fue como si la hubieran analizado, diseccionado y juzgado en un instante. Él tomó asiento a la cabeza de la mesa y con un gesto seco, indicó que podían empezar. Isabella respiró hondo y comenzó su presentación. Habló con una seguridad que no sentía, su voz llenando el silencio mientras describía conceptos de lujo orgánico y elegancia temporal. Notó que Nicolás no miraba los planos ni las proyecciones en la pantalla, la miraba a ella. Sus ojos de acero no se apartaban de su rostro, de sus gestos, de la pasión que coloreaba sus mejillas cuando hablaba de su trabajo. Al terminar, un silencio tenso se apoderó de la sala. El jefe de Isabella carraspeó, nervioso. «Señor Valderrama, ¿alguna pregunta?» Nicolás se recostó en su silla, sin dejar de mirarla. «El concepto es aceptable», dijo lentamente, cada palabra era un veredicto. «Pero quiero hablar de los detalles directamente con la señorita Castillo. A solas». La orden fue clara y final. El resto del equipo recogió sus cosas con una prisa nerviosa, dejando a Isabella sola frente al hombre más poderoso que había conocido. Cuando la puerta se cerró, él se levantó y caminó lentamente hacia ella. Nunca nadie me había hecho prestar atención a la diferencia entre el mármol de Carrara y el Calacata. Su voz era un murmullo grave y profundo que le provocó un escalofrío. «Señor Valderrama, solo hacía mi trabajo», respondió ella, intentando mantener la compostura. Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Llámame Nicolás». «Y no, hacías mucho más que eso. Estabas creando. Sentí tu pasión en cada palabra». Se detuvo a centímetros de ella, tan cerca que Isabella podía percibir el aroma caro y masculino de su colonia. «Me intriga la gente apasionada».
Ese fue el comienzo. Lo que siguió fueron semanas de un torbellino secreto. Las reuniones de trabajo se convirtieron en cenas clandestinas en restaurantes discretos, y luego en noches robadas en la suite presidencial de su hotel, un lugar tan por encima del mundo que parecía regirse por sus propias reglas. La intensidad de Nicolás era abrumadora. Era un amante exigente y apasionado, y por primera vez en su vida, Isabella se sintió completamente deseada. Él la desarmaba con su atención, con sus palabras. No puedo dejar de pensar en cómo tus ojos me desafiaron ese día en la sala de juntas, Isabella, le susurró una noche, mientras sus dedos trazaban el contorno de su espalda. Eras la única en esa habitación que no me temía. Yo no lo desafiaba, señor Nicolás. Simplemente defendía mi visión. El río en voz baja, su aliento cálido en su cuello. ¿Visión? Eres una hechicera, eso es lo que eres. Me has embrujado con tus telas y tus colores. Me tienes pensando en cojines de seda cuando debería estar pensando en adquisiciones millonarias. Su relación era un secreto bien guardado, un universo privado suspendido en el tiempo. Isabella sabía que estaba comprometido, él nunca se lo ocultó, pero le aseguró que lo de Victoria era un simple acuerdo de negocios, un formalismo sin alma. Ella es el negocio, tú eres diferente, le decía, besándola con una urgencia que a ella le parecía amor. Eres real. Eres como un soplo de aire fresco en medio de tanto veneno, mi diseñadora preciosa. Isabella, ingenua y enamorada, se aferraba a esas palabras. ¿Y tú qué eres?, le preguntó ella una madrugada, enredada en sus sábanas de hilo egipcio, con la ciudad de neón brillando a sus pies. Eres una tormenta que amenaza con arrasarlo todo, Nicolás. Él la atrajo más cerca, su cuerpo era una fuente de calor y poder. Déjame arrasarte, entonces. Déjame mostrarte de lo que esta tormenta es capaz. Le hablaba con una crudeza que la hacía sonrojar y estremecerse al mismo tiempo, susurrándole al oído fantasías que nunca se había atrevido a imaginar. ¿Sabes lo que quiero hacerte ahora mismo, en este balcón, con toda la ciudad como testigo?, le decía con voz ronca. Quiero que grites mi nombre tan alto que los ángeles sientan envidia. Se entregó a él por completo, creyendo que detrás del magnate implacable había un hombre que podía amarla. Pero el mundo real, con sus reglas crueles, nunca estuvo lejos. Victoria Alarcón no era tonta. Había notado el cambio en Nicolás, una distancia sutil, una chispa de distracción en sus ojos. Su instinto, afilado por años de moverse en un círculo social donde la traición era moneda corriente, le gritó que había otra mujer. No le costó mucho descubrir quién era. Un investigador privado, unas cuantas fotos discretas y el nombre de Isabella Castillo aterrizó en su escritorio. La rabia que sintió fue fría y calculadora. No era por amor, era por orgullo. Nadie la dejaba en ridículo. No iba a destruir a Nicolás. ¿Para qué? Él era su pasaporte a un poder aún mayor. Pero a la insignificante diseñadora, a la oportunista que había osado tocar lo que era suyo, a ella la iba a aniquilar. Y lo haría usando al propio Nicolás como arma. Con la ayuda de un experto en informática, Victoria urdió un plan perfecto. Creó una serie de correos electrónicos falsos, supuestamente enviados desde el ordenador de Isabella a la principal competencia de Valderrama Holdings. En ellos, Isabella parecía ofrecer bocetos preliminares y detalles confidenciales del proyecto de Dubái a cambio de una suma considerable de dinero y un puesto de trabajo. La trampa era sutil, profesional y, para un hombre como Nicolás, predispuesto a la sospecha y criado en un mundo de tiburones, totalmente creíble. Una tarde, Victoria solicitó una reunión urgente con él en su oficina. Su rostro mostraba una perfecta máscara de preocupación y dolor. Nicolás, querido, hay algo que debo mostrarte, dijo, su voz teñida de una falsa tristeza. Odio ser yo quien te lo diga, pero te están traicionando. Le entregó una tablet con la evidencia fabricada. Nicolás leyó los correos, su rostro endureciéndose con cada palabra. La pasión de la que hablaba Isabella en la sala de juntas ahora le parecía ambición. Las noches en su suite, una estrategia. Su dulzura, una farsa. No sintió dolor, sintió furia. Una rabia helada y absoluta por haber sido engañado, por haber permitido que una empleada cualquiera lo hiciera parecer un tonto. La idea de que ella era diferente, real, se hizo añicos, reemplazada por la cínica convicción de que todas las personas eran iguales, movidas solo por el interés. No la llamó. No le preguntó. Su veredicto fue instantáneo e irrevocable. La humillación sería pública, tan grande como la ofensa que él sentía. Al día siguiente,
convocó una reunión general en el salón principal de proyectos del piso 30. Todo el equipo de diseño, sus jefes, ejecutivos de Valderrama Holdings y la propia Victoria, con su aire de víctima, estaban presentes. Isabella llegó, nerviosa pero emocionada, pensando que iban a discutir la fase final del proyecto. Nicolás entró en la sala, y el silencio cayó como una guillotina. No la miró al principio, su mirada se paseó por la audiencia antes de fijarse en ella con una frialdad que le heló la sangre. Caminó hacia la mesa de presentación y arrojó la tablet sobre los planos que ella había dibujado con tanto esmero. El golpe resonó en la sala silenciosa. Así que esta es la talentosa y humilde diseñadora de interiores. Su voz era seda cortante. La confusión se pintó en el rostro de Isabella. O debería decir la ambiciosa espía que se acuesta con el jefe para robar sus secretos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El color huyó del rostro de Isabella, dejándola pálida como el mármol que tanto le gustaba. Nicolás, ¿de qué estás hablando? Su voz fue apenas un susurro tembloroso. Eso no es cierto, yo jamás. Él la cortó con un gesto cruel de la mano. Silencio. ¿De verdad creíste que era tan estúpido? ¿Pensaste que tus encantos de niña buena podrían nublar mi juicio? Señaló la tablet. Ahí está la prueba. Tu traición. Vendiendo nuestros planes al mejor postor. Isabella miró a su alrededor, buscando una mirada de apoyo, pero solo encontró ojos curiosos, acusadores o avergonzados. Se giró hacia Victoria, quien la observaba con una pequeña y triunfante sonrisa que solo ella pudo ver. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No. Nicolás, por favor, tienes que creerme, suplicó, las lágrimas nublando sus ojos. Esto es un error, una mentira. Él soltó una risa seca, carente de humor. Mi único error fue pensar por un segundo que eras diferente. Pero solo eres una más. Una oportunista que no supo cuál era su lugar. Creíste que podías jugar conmigo, pero este es mi juego y tú pierdes. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con una claridad letal, para que todos escucharan. Recoge tus cosas. Estás despedida. ¿Y qué seguridad te revise al salir? No me extrañaría que intentaras llevarte hasta los lápices. La crueldad final la rompió. La humillación era completa, un ácido que le quemaba por dentro. No dijo nada más. No podía. Con la dignidad hecha jirones, dio media vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo cientos de miradas clavadas en su espalda. Cada paso era una agonía. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Al pasar junto a Victoria, la mujer le susurró, tan bajo que solo ella pudo oír, no vuelvas a acercarte a lo que es mío, zorra. Isabella salió del edificio y el mundo exterior la recibió con una llovizna fría que se confundió con sus lágrimas. Caminó sin rumbo por las calles grises, el ruido de la ciudad ahogado por el zumbido de su propio dolor. La traición de Nicolás, la crueldad de sus palabras, la humillación pública, todo se arremolinaba en su mente. Se detuvo en medio de la acera, empapada y temblando, y una náusea repentina la invadió. Instintivamente, llevó una mano a su vientre. El mareo matutino que había estado ignorando durante la última semana, atribuyéndolo al estrés, ahora cobraba un significado nuevo y aterrador. No solo le habían quitado su trabajo y su reputación. Le habían arrancado el corazón, y sin saberlo, la habían dejado completamente sola con el pequeño secreto que ahora crecía en su interior. El hijo del hombre que acababa de destruirla. El mundo se había encogido al tamaño de una pequeña farmacia de barrio, con sus luces blancas y estériles que hacían que su palidez fuera aún más fantasmal. Isabella esperaba, con el corazón en un puño, el resultado de la prueba de embarazo que había comprado con las últimas monedas que llevaba en el bolsillo. No era necesario. Ya lo sabía. Sentía una conexión extraña y profunda en su interior, un cambio sutil que su cuerpo había registrado mucho antes que su mente. Cuando vio las dos líneas azules, firmes e inequívocas, no lloró. El torrente de lágrimas se había secado en las calles bajo la lluvia. Lo que sintió fue un frío que le caló hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con su ropa mojada. Estaba sola, sin trabajo, sin reputación y embarazada de un hombre que la odiaba. Volvió a su pequeño apartamento, un lugar que ahora se sentía como una jaula. Cada objeto de diseño, cada libro de arquitectura, cada boceto en su mesa de trabajo era un recordatorio de la vida que le habían arrebatado. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, y por primera vez desde que era una niña, se sintió completamente desamparada. Pero debajo del miedo y del dolor, una pequeña brasa de desafío comenzó a arder. No era por ella,
sino por la pequeña vida que dependía de ella. No podía derrumbarse. No podía dejar que la mentira de Victoria Alarcón y la crueldad de Nicolás Valderrama la definieran. Tenía que sobrevivir. Cogió su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Tía Carmen, dijo con voz temblorosa cuando una voz cálida y anciana respondió al otro lado. Soy yo, Isabella. Se rompió, y entre sollozos, le contó una versión editada de la historia. Había perdido su trabajo, la habían traicionado y necesitaba irse de la ciudad. Su tía no hizo preguntas inquisitivas. Carmen era una mujer sabia, curtida por las dificultades de la vida en Puerto Esperanza, un pequeño pueblo pesquero a cientos de kilómetros de la capital. ¿Cuándo llegas, mi niña?, fue su única respuesta. Esa noche, Isabella empacó su vida en una sola maleta. Vendió su ordenador portátil y algunos de sus libros de arte para comprar un billete de autobús. Dejó atrás los planos, los sueños de construir rascacielos y las noches en suites de lujo. Al amanecer, subió a un autobús que olía a diésel y a resignación, y mientras la ciudad se encogía en la distancia, no miró hacia atrás. Mientras tanto, en su ático con vistas a esa misma ciudad, Nicolás Valderrama sentía una extraña y amarga victoria. Había extirpado la traición de su compañía, había demostrado que nadie jugaba con él. Victoria estaba a su lado, interpretando su papel a la perfección, ofreciéndole copas de whisky y palabras de consuelo. Hiciste lo correcto, cariño, le decía, pasando una mano por su espalda. Esa mujer era un veneno. Te mereces a alguien que esté a tu altura. Pero las palabras de Victoria eran como ceniza en su boca. Cuando ella lo besó, su beso era frío, calculado. Su mente, en contra de su voluntad, lo traicionó, recordándole el beso de Isabella, sus labios suaves y llenos de una pasión sin artificios que ahora él creía falsa. La despidió temprano, con la excusa de que tenía trabajo. Pero en la soledad de su oficina en casa, el silencio era ensordecedor. Se encontró mirando el espacio vacío donde solían estar los planos de Isabella. Recordó sus discusiones, el fuego en sus ojos cuando defendía una idea. La forma en que mordía su labio inferior cuando estaba concentrada. Se sirvió otro whisky, intentando ahogar los recuerdos. ¿Por qué te metiste en mi cabeza así, maldita sea?, murmuró para sí mismo. Recordó una noche en particular, con la ciudad extendida a sus pies. Ella estaba de espaldas, desnuda, mirando las luces. Es como un dragón dormido hecho de diamantes, había dicho ella. Él se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos, sintiendo la suavidad de su piel contra la suya. Entonces tú eres la princesa que vino a despertar a la bestia, le había respondido él al oído, su voz ronca por el deseo. ¿Sabes lo que quiero, mi diseñadora preciosa? Quiero oírte gritar mi nombre hasta que los cristales tiemblen. El recuerdo fue tan vívido, tan real, que Nicolás cerró los ojos, sintiendo un fantasma de calor en sus manos. La sacudió de su mente con un gruñido de frustración. Era una traidora. Una mentirosa. Lo había usado. Pero la pregunta seguía ahí, un susurro insidioso en el fondo de su conciencia. ¿Y si no lo era? Descartó la idea como una debilidad. En su mundo, no había lugar para la duda. Los días se convirtieron en semanas. Nicolás se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi desesperada, cerrando tratos, expandiendo su imperio. El proyecto de Dubái siguió adelante con un nuevo equipo de diseño, pero algo faltaba. Las nuevas propuestas eran técnicamente perfectas, pero carecían del alma, de la pasión que Isabella había infundido en cada línea. En una reunión, mientras revisaba los nuevos diseños, un comentario casual de uno de los arquitectos lo golpeó. Es una pena lo de Castillo, dijo el hombre, sin darse cuenta de la tensión en la habitación. Tenía un talento increíble. Se quedaba hasta la madrugada, investigando por su cuenta, sin cobrar horas extras. Decía que este proyecto era su bebé. Nicolás no dijo nada, pero la palabra bebé se quedó flotando en su mente, extrañamente profética. La duda, esa pequeña semilla, empezó a germinar. Empezó a observar a Victoria más de cerca. Notó cómo sus ojos brillaban con una satisfacción demasiado intensa cada vez que el nombre de Isabella era mencionado y borrado de la historia de la compañía. Notó un pequeño desliz en una cena con sus padres. Tuvimos suerte de descubrir la traición de esa arribista a tiempo, dijo el padre de Victoria. Por suerte Victoria fue lo suficientemente astuta para colocar las pruebas donde Nicolás pudiera verlas. Colocar las pruebas. No encontrar. Colocar. La palabra resonó en la mente de Nicolás como una alarma. Puerto Esperanza era otro mundo.
El aire olía a sal y a pescado frito, no a contaminación y perfume caro. La gente se movía a un ritmo más lento, se saludaban por la calle. Tía Carmen la recibió con un abrazo que curó una pequeña parte de su alma rota. Su casa era humilde, llena de flores y del olor a pan recién hecho. Isabella encontró una especie de paz en la rutina. Ayudaba a su tía en su pequeña tienda de artesanías durante el día y por las noches leía libros de la biblioteca del pueblo. Su vientre empezó a crecer, una presencia innegable y constante que al principio la aterrorizaba pero que poco a poco se convirtió en su ancla, su razón de ser. Le habló a su bebé en susurros, contándole historias, prometiéndole un mundo mejor que el que ella había conocido. Hizo un amigo, Daniel, el médico del pueblo. Un hombre de unos 30 y tantos años, con ojos amables y una sonrisa paciente. La conoció en una de sus visitas prenatales. Era todo lo contrario a Nicolás, tranquilo, gentil, sin un ápice de arrogancia. Se interesó por ella, por su historia, aunque ella solo le daba fragmentos vagos. «Tienes una fuerza increíble, Isabella», le dijo un día, mientras tomaban un café en el único café del pueblo con vistas al mar. «No sé por lo que pasaste, pero veo cómo luchas cada día». Isabella se sonrojó, algo que no le pasaba desde hacía mucho tiempo. «Solo hago lo que tengo que hacer». «No», insistió él, con su mirada cálida fija en ella. «Estás construyendo una vida. Y es algo hermoso de ver. Me gustaría ayudarte, si me dejas». La amistad de Daniel se convirtió en un bálsamo. La acompañaba a sus citas médicas, le llevaba fruta fresca del mercado, la hacía reír con sus historias torpes sobre sus pacientes. Y por primera vez en meses, Isabella sonrió sin sentir el peso del pasado. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que la barriga de Isabella creció, redonda y prominente bajo los vestidos sencillos que usaba. 6 meses en los que las dudas de Nicolás se convirtieron en una sospecha en toda regla. La gota que colmó el vaso fue un artículo en una revista de negocios. La empresa competidora a la que supuestamente Isabella había vendido sus secretos acababa de lanzar un nuevo complejo turístico en las Maldivas. El diseño era el polo opuesto al de Isabella, minimalista, frío, geométrico. No había ni rastro de su estilo orgánico, de su lujo cálido y texturizado. No tenía sentido. Si le hubieran pagado por sus ideas, las habrían usado. Esa noche, la furia de Nicolás regresó, pero esta vez no estaba dirigida a Isabella. Se sentía como un imbécil colosal. Su orgullo, su incapacidad para cuestionar una evidencia que encajaba perfectamente con su visión cínica del mundo, podría haberlo llevado a cometer el peor error de su vida. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. En el secretismo de la noche, contactó a Damián Vargas, el mejor investigador privado del país, un hombre que se movía por las sombras y desenterraba verdades que la gente poderosa pagaba fortunas por mantener ocultas. Se encontraron en un aparcamiento subterráneo, un lugar anónimo y gris. «Quiero que investigues un despido», dijo Nicolás, su voz resonando entre las columnas de hormigón. Una empleada llamada Isabella Castillo. Fue acusada de espionaje corporativo. «Quiero saberlo todo. Revisa los correos electrónicos, las cuentas bancarias, habla con la gente, desmantela la evidencia. Quiero la verdad absoluta, Vargas, y no me importa lo que cueste». Damián Vargas, un hombre de rostro impasible, simplemente asintió. «La verdad a menudo tiene un precio más alto que el dinero, señor Valderrama». «Pagaré el precio», respondió Nicolás, sus nudillos blancos de apretar el volante. Mientras Vargas comenzaba a tirar del hilo de la mentira de Victoria, a cientos de kilómetros de distancia, Isabella estaba sentada en un banco frente al mar. El sol de la tarde le calentaba la cara. Daniel estaba a su lado, hablándole en voz baja. De repente, sintió una fuerte patada en su interior, un pequeño pie que protestaba con fuerza. Se rió, una risa genuina y llena de alegría, y se llevó una mano al vientre. «Parece que alguien está impaciente por conocer el mundo», dijo, mirando a Daniel, que sonreía con ella. En ese momento, sintió una paz frágil pero real. Creía que había dejado la tormenta atrás. No sabía que el ojo de esa tormenta, un hombre atormentado por la duda y a punto de descubrir la magnitud de su error, ya había enviado a alguien a buscarla. La verdad estaba a punto de explotar, y la onda expansiva cambiaría sus vidas para siempre. Damián Vargas se movía por el submundo de la información como un fantasma. No tenía una oficina ostentosa, solo una red de contactos leales y una mente que veía patrones donde otros solo veían caos. Comenzó con el eslabón más débil, la supuesta evidencia. Los correos electrónicos. Para un aficionado,
parecían convincentes, pero para Vargas, tenían el hedor de la falsificación. La sintaxis era demasiado perfecta, demasiado directa para ser una conversación real de espionaje, que suele estar velada en códigos y eufemismos. Contactó a una antigua hacker conocida como Sombra, una mujer a la que una vez había salvado de una larga sentencia de prisión. A cambio de una suma considerable y la promesa de borrar otro de sus problemas, Sombra se sumergió en los servidores de Valderrama Holdings y de la empresa de la competencia. En menos de 48 horas, el veredicto fue claro. Los correos nunca salieron del servidor interno de Valderrama, le informó Sombra a través de una llamada encriptada. Fueron creados en un ordenador portátil dentro de la red y enviados a la cuenta de Castillo desde una dirección IP enmascarada. El rastro original apunta a un terminal en la oficina principal de Alarcón Industries, la empresa del padre de tu prometida, Nicolás. Vargas sintió la primera punzada de satisfacción. Era un hilo, y sabía que si tiraba de él, todo el tejido de la mentira se desharía. Mientras la red de la verdad se tejía en la ciudad, en Puerto Esperanza la vida florecía con una sencillez sanadora. Isabella se había convertido en una figura querida en el pueblo. Su sonrisa, antes una reliquia rota, ahora aparecía con más frecuencia, especialmente cuando Daniel estaba cerca. Él la trataba con una delicadeza que ella nunca había conocido. No había la intensidad abrasadora de Nicolás, sino la calidez constante y reconfortante del sol de la mañana. Una tarde, estaban paseando por la playa, dejando que la espuma de las olas besara sus pies descalzos. El bebé se movía con energía, y ella se detuvo, con una mano protectora sobre su abultado vientre. Daniel se acercó y, con una vacilación casi tímida, preguntó, ¿puedo? Ella asintió. Él colocó su mano grande y cálida sobre la de ella, y justo en ese momento, el bebé dio una fuerte patada. La sorpresa y la alegría en el rostro de Daniel fueron tan genuinas que a Isabella se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hola, pequeño campeón», susurró él, hablando al vientre. «Aquí fuera te estamos esperando». Se quedaron así por un momento, en silencio, compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Él se inclinó, no para besarla en los labios, sino para besarle la frente, un gesto de puro respeto y afecto. «No sé quién te hizo daño, Isabella», dijo en voz baja, su aliento oliendo a brisa marina. «Pero te juro que mientras yo esté aquí, nadie volverá a hacerte llorar». Ella no le respondió, solo se apoyó en él, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola contra el mundo. Había un refugio, y se llamaba Daniel. En su despacho, a Nicolás Valderrama le llegó el informe preliminar de Vargas. Una sola página que dinamitó los cimientos de su realidad. La confirmación del origen de los correos electrónicos lo dejó sin aire. No fue un error, fue una conspiración. Victoria, su prometida, la mujer que dormía en su cama y planeaba un futuro a su lado. No era rabia lo que sintió en ese momento, sino un vacío helado. Había destruido a Isabella basándose en la palabra de una mentirosa. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal de su oficina. La ciudad, su ciudad, parecía ahora un monstruo indiferente. Su mente lo torturaba con recuerdos. Una tarde de lluvia, él y Isabella habían quedado atrapados en la suite. «Amo la lluvia», había dicho ella, acurrucada contra él en el sofá. «¿Por qué?» «Porque obliga al mundo a detenerse un segundo. Y porque me hace querer quedarme así contigo, sintiendo el calor de tu piel». Él le había mordisqueado el lóbulo de la oreja, susurrando con una voz que era puro deseo. «Tú eres más adictiva que cualquier trato de $1.000 millones, ¿lo sabías? Tu olor, tu sabor, estoy obsesionado contigo, Isabella. ¿Qué clase de brujería me has hecho?» «Ninguna», había respondido ella, riendo. «Quizás solo te hacía falta algo real en tu vida de contratos y apariencias». Ahora, esas palabras lo perseguían. Ella era lo único real que había tenido, y él la había arrojado a la basura como si fuera un objeto sin valor. Vargas continuó su trabajo. Localizó al técnico informático de Alarcón Industries, un joven nervioso llamado Mateo. Con la amenaza velada de la ruina profesional y legal, Mateo se derrumbó en menos de 10 minutos. Confesó todo, como la señorita Alarcón le había ofrecido una cantidad de dinero que le cambiaría la vida para crear los correos falsos y asegurarse de que parecieran lo suficientemente reales como para engañar a un hombre que no quisiera mirar demasiado de cerca. Ella estaba obsesionada, dijo Mateo, sudando frío en una cafetería anónima. Decía que Castillo era una pequeña serpiente que tenía que ser aplastada antes de que pusiera sus huevos. Damián Vargas grabó cada palabra. Preparó un dossier impecable,
la confesión de Mateo, los registros de transferencias bancarias a una cuenta de su madre, los análisis forenses de los servidores. Era irrefutable. La noche de la confrontación, Nicolás citó a Victoria en su ático con el pretexto de celebrar la firma de un nuevo contrato. Ella llegó radiante, vestida con un vestido rojo que gritaba Victoria, cargada de joyas. Él la esperaba en el salón, con 2 copas de champán sobre la mesa y un sobremanila junto a ellas. «Te ves hermosa», dijo él. Su voz era una seda helada que debería haberla alertado, pero ella, ciega de arrogancia, solo sonrió. «Solo para ti, mi amor», ronroneó, acercándose para besarlo. Él giró la cabeza ligeramente, y sus labios se encontraron con la frialdad de su mejilla. «¿Qué pasa?», preguntó ella, confundida. En lugar de responder, él tomó el sobremanila y se lo tendió. «Ábrelo». Ella lo abrió, su sonrisa vacilando al ver los documentos. Sus ojos recorrieron la declaración firmada de Mateo, las copias de los registros bancarios. El color huyó de su rostro. ¿Qué es esto?», tartamudeó, aunque lo sabía perfectamente. «Es el precio de tu traición, Victoria», dijo Nicolás, su voz baja y desprovista de toda emoción. «Es la prueba de que no solo eres una mentirosa, sino que eres patética. Tan insegura que tuviste que destruir a una mujer inocente para sentirte a salvo». Ella intentó recomponerse, pasar a la ofensiva. «Lo hice por nosotros. Esa cualquiera te estaba manipulando, te estaba convirtiendo en alguien débil. Yo te protegí». Él soltó una carcajada, un sonido horrible y vacío. «¿Protegerme? Me convertiste en un monstruo. Hice lo impensable por tu mentira. La humillé. La destrocé frente a todos. ¿Y todo por qué? Por un puto ataque de celos. Ella no te merecía. Yo soy tu igual», gritó ella, el pánico tiñendo su voz. «No», dijo él, dando un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. «Tú no eres nada. Eres un fraude envuelto en seda y diamantes». Y se acabó. Victoria palideció. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que nuestro compromiso está roto. Nuestro acuerdo de negocios, cancelado. Voy a llamar a tu padre en 1 hora y le explicaré que debido a la actividad criminal de su hija, toda asociación entre nuestras familias queda terminada. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y desaparecer de mi edificio. Si vuelvo a verte, o a oír tu nombre asociado al mío, te prometo que usaré este dossier no solo para enviarte a la cárcel, sino para desmantelar el imperio de tu padre pieza por pieza hasta que no quede ni el polvo». Las lágrimas de rabia y humillación brotaron de los ojos de Victoria. «No puedes hacerme esto. Te arrepentirás». «Ya me arrepiento», dijo él, su voz era casi un susurro. «Me arrepiento de cada segundo que perdí contigo. Ahora, lárgate». Ella lo miró con un odio puro antes de salir corriendo de la habitación. Él la oyó moverse en el dormitorio, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Cuando finalmente la puerta principal se cerró de un portazo, un silencio sepulcral llenó el ático. Nicolás no sintió alivio. Solo un abismo de culpa que se abría a sus pies. Se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cada palabra cruel que le había dicho a Isabella resonaba en sus oídos. Cada lágrima que ella derramó esa tarde era ahora una gota de ácido en su conciencia. No podía arreglarlo con dinero. No podía arreglarlo con poder. Había roto algo infinitamente más valioso. Y ahora tenía que encontrarla. Tenía que arrodillarse, si era necesario. Tenía que suplicarle un perdón que no merecía. A la mañana siguiente, llamó a Damián Vargas. «Encuéntrala», fue su única orden, su voz ronca por el whisky y la falta de sueño. «No me importa el costo, no me importa a dónde haya ido. Encuéntrala». Vargas, siempre el profesional, no hizo preguntas sobre la noche anterior. «Ya lo he hecho, señor Valderrama». El corazón de Nicolás dio un vuelco. «¿Dónde?». «Un pequeño pueblo costero. Puerto Esperanza. Lleva una vida muy discreta con una tía suya». Un rayo de esperanza, el primero en meses, iluminó la oscuridad de Nicolás. «Prepara el helicóptero». «Señor Valderrama», la voz de Vargas lo detuvo, había una vacilación inusual en ella. «Hay algo más. Algo que creo que debe ver antes de ir». Un correo electrónico llegó a su teléfono. Nicolás lo abrió. Contenía una sola fotografía, tomada a distancia con un teleobjetivo, pero la imagen era nítida. Era Isabella, sentada en un banco frente al mar. Se veía diferente. Más serena, más llena.
Sus rasgos se habían suavizado, y una mano descansaba sobre un vientre inconfundiblemente, prominentemente embarazado. A su lado, un hombre la miraba con una devoción que era un puñal en el pecho de Nicolás. En ese instante, el mundo de Nicolás Valderrama no solo se fracturó, sino que se pulverizó. No solo la había acusado injustamente, no solo la había destruido y exiliado. Lo había hecho mientras ella llevaba a su hijo, su heredero. Y ahora, parecía haber encontrado la paz en los brazos de otro hombre. El vacío en su interior se llenó de repente con un torbellino de emociones primarias, una posesividad salvaje, unos celos tan feroces que sabían a sangre, y un anhelo tan profundo que dolía físicamente. Ya no se trataba solo de perdón. Se trataba de una reclamación. Iría a Puerto Esperanza, y le arrancaría su felicidad de las manos si era necesario, porque esa mujer, y ese niño, le pertenecían. El rugido del helicóptero descendiendo sobre Puerto Esperanza fue una intrusión violenta, un sonido de poder y dinero que desgarró la tranquila sinfonía de las olas y las gaviotas. Los pescadores levantaron la vista de sus redes, los niños dejaron de jugar en la playa, y en la pequeña tienda de artesanías, Isabella sintió una vibración en el pecho que no era del bebé. Un presentimiento helado le recorrió la espalda. Algo estaba mal. La aeronave negra y elegante, con el inconfundible logo de Valderrama Holdings en el lateral, aterrizó en el único campo despejado a las afueras del pueblo. Cuando las hélices finalmente se detuvieron, la puerta se deslizó y Nicolás Valderrama descendió. Iba vestido con un traje a medida, tan oscuro e imponente como el helicóptero del que acababa de salir, completamente fuera de lugar en el paisaje rústico y soleado. No preguntó direcciones. Damián Vargas le había proporcionado un mapa detallado del pueblo. Caminó por las calles de arena compactada con una determinación implacable, ignorando las miradas curiosas y los susurros de los lugareños. Cada paso era un martillo golpeando el yunque de su culpa y su rabia. La foto de Vargas estaba grabada a fuego en su mente, Isabella, su Isabella, sonriendo a otro hombre, con su hijo, creciendo dentro de ella, un secreto que le había sido robado. Cuando llegó a la tienda de tía Carmen, Artesanías del Mar, se detuvo un momento en la puerta. A través del cristal, la vio. Estaba de espaldas a él, doblando unas mantas de colores. Su perfil se había suavizado, su cuerpo era más redondo, más femenino. La luz del sol que entraba por la ventana creaba un halo dorado alrededor de su cabello. Era la imagen de la paz, una paz que él había venido a destrozar. Abrió la puerta, y el tintineo de una pequeña campana de conchas anunció su llegada. Isabella se giró, con una sonrisa de bienvenida en los labios, una sonrisa que se congeló y se hizo añicos en cuanto lo vio. El color huyó de su rostro, dejándola tan pálida como la arena de la playa. Su mano voló instintivamente a su vientre, en un gesto protector. Parecía que había visto un fantasma. Nicolás, su voz fue apenas un soplo de aire, un susurro lleno de incredulidad y miedo. Él dio un paso dentro, llenando el pequeño espacio con su presencia abrumadora. Sus ojos de acero la devoraron, recorriendo cada centímetro de ella, deteniéndose en la curva de su vientre. No había duda. Era suyo. La certeza lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz era un gruñido bajo y controlado, cargado de una furia que luchaba por contener. Isabella se recompuso, la conmoción inicial dando paso a una fría muralla de resentimiento. Levantó la barbilla, sus ojos, antes llenos de adoración por él, ahora lo miraban con un desdén glacial. ¿Decirte qué? Que después de llamarme ladrona y humillarme frente al mundo, ¿me habías dejado un pequeño recuerdo de tu crueldad? ¿Para qué? ¿Para que también lo negaras y lo pisotearas como hiciste conmigo? Sabes que es mío, rugió él, perdiendo el control por un instante. No finjas que no es así. Este bebé, dijo ella, su voz temblando ligeramente pero firme, no tiene nada que ver contigo. Es solo mío. Yo lo estoy cuidando. Yo lo estoy sintiendo crecer. Tú no tienes ningún derecho. Él acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas, deteniéndose tan cerca que podía ver el destello de desafío en sus ojos húmedos. Tengo todo el derecho, siseó. Es mi hijo, mi heredero. Y tú vas a volver a la ciudad conmigo. Ahora mismo. Isabella soltó una carcajada amarga. ¿Volver contigo? ¿A tu jaula de oro? ¿Para ser tu posesión secreta y avergonzada mientras te casas con la mujer que me destruyó? Estás loco. Prefiero morir de hambre aquí antes que aceptar una sola migaja de tu vida venenosa. Justo en ese momento, la puerta de la trastienda se abrió y tía Carmen apareció, con una expresión de preocupación en su rostro arrugado. Isa, mi niña,
¿está todo bien? Oí gritos. Sus ojos se posaron en Nicolás, y su rostro se endureció. Vio al hombre que había causado tanto dolor a su sobrina. Será mejor que se vaya, señor. Aquí no es bienvenido. Nicolás la ignoró, sus ojos clavados en Isabella. Lo de Victoria se acabó. La descubrí. Sé que te tendió una trampa. Creyó que esa revelación la ablandaría, que abriría una puerta al perdón. Se equivocó. Ah, sí, replicó ella con un sarcasmo cortante. ¿Y cuánto tardaste en darte cuenta de tu error? ¿7 meses? ¿8? ¿Sabes lo que son 8 meses, Nicolás? Son noches sin dormir preguntándome cómo voy a alimentar a mi hijo. Son días de miedo y soledad mientras tú, sin duda, dormías plácidamente en tu cama de $1.000.000. Tu arrepentimiento llega tarde. No me sirve para nada. El sonido de la campana de la puerta tintineó de nuevo. Daniel entró en la tienda, con una bolsa de mangos frescos en la mano y una sonrisa en el rostro que murió en cuanto vio la escena. Sus ojos pasaron de la cara pálida y angustiada de Isabella al rostro tenso y furioso de Nicolás. Inmediatamente, se interpuso entre ellos, un escudo humano. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Daniel, su voz tranquila pero con un filo de acero. Nicolás lo miró de arriba abajo con desprecio. Al médico de pueblo. Al hombre bueno y amable de la foto. Esto no es asunto tuyo, espetó. Creo que sí lo es, respondió Daniel, sin retroceder. Cuando Isabella está así de alterada, es asunto mío. Te pido amablemente que te retires. La palabra mío fue como echar gasolina al fuego de los celos de Nicolás. Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. Yo soy el padre del hijo que espera Isabella. El silencio que siguió fue absoluto. Tía Carmen ahogó un grito. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par por la sorpresa, y miró a Isabella, que cerró los ojos, el dolor de la verdad revelada dibujado en su rostro. Isa, susurró Daniel, su voz era una mezcla de shock y herida. Isabella no lo miró. Su mirada estaba fija en Nicolás, llena de odio. Lárgate de aquí. Ahora mismo. Sal de mi vida. Nicolás dio un paso al frente, con la intención de agarrarla, de llevársela por la fuerza si era necesario, pero Daniel le bloqueó el paso. La oíste. Vete. A pesar de su físico imponente, Nicolás no esperaba la solidez tranquila de Daniel. Por un instante, la tensión fue tan grande que parecía que iban a llegar a los golpes. Nicolás miró al hombre que representaba todo lo que él no era, la calma frente a su tormenta, la amabilidad frente a su crueldad. Y lo odió por ello. Sabía que usar la fuerza bruta allí, en ese pueblo donde claramente Isabella había encontrado un santuario, solo empeoraría las cosas. Se echó hacia atrás, pero su mirada prometía guerra. Esto no ha terminado, Isabella, dijo, su voz era una promesa ominosa. Volveré. No voy a permitir que mi hijo crezca en este agujero olvidado por Dios y mucho menos que lo críe un mediocre como este. Con esa última herida lanzada como un dardo envenenado, se dio la vuelta y salió de la tienda. El helicóptero volvió a rugir, un depredador levantando el vuelo, y luego el silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de la devastación que había dejado a su paso. Isabella se derrumbó en una silla, las piernas le temblaban. Las lágrimas que había contenido frente a Nicolás ahora corrían libremente por sus mejillas. Daniel se arrodilló a su lado, con el rostro lleno de una tristeza profunda. Isabella, ¿es verdad? Él es. Ella solo pudo asentir, sollozando. Se sentía avergonzada, expuesta. Su secreto, la historia que había intentado enterrar, había sido desenterrada de la manera más brutal posible. Daniel, lo siento mucho, debí habértelo contado. Él tomó su mano, su tacto era sorprendentemente firme. No, no te disculpes. No es culpa tuya. Es de él. Dios mío, ¿cómo puede alguien ser tan cruel? La miró, y a pesar de la revelación, a pesar del dolor en sus propios ojos, todo lo que ella vio en su rostro fue compasión. Se quedó con ella, en silencio, hasta que su llanto se calmó. Pero algo había cambiado. La frágil paz de Puerto Esperanza se había roto. La sombra de Nicolás Valderrama ahora se cernía sobre ellos. Esa misma tarde, Nicolás regresó. Pero esta vez, no vino solo. Llegó en un convoy de 3 coches negros. A su lado, venía un hombre de aspecto severo, su abogado principal, seguido de un equipo de asistentes. No fue a la tienda. Alquiló la única casa grande del pueblo, la que pertenecía a un extranjero rico que solo la usaba un mes al año,
y la convirtió en su cuartel general. Su estrategia era clara: si no podía llevársela por la fuerza, la asediaría. La primera salva fue legal. Un mensajero con cara de pocos amigos entregó un documento oficial en la tienda de tía Carmen. Era una notificación de una demanda de paternidad y una solicitud de custodia exclusiva, alegando que la madre era emocionalmente inestable y vivía en condiciones inadecuadas para criar al heredero del Imperio Valderrama. La crueldad del documento dejó a Isabella sin aliento. Él estaba usando su poder, su dinero, para pintarla como una mala madre antes incluso de que el bebé naciera. Daniel, furioso, llamó al único abogado del pueblo, un hombre semi-retirado que se dedicaba más a disputas de tierras que a batallas de custodia millonarias. El abogado, el señor Rojas, leyó los papeles y suspiró. Esto es malo, Isabella. Este hombre tiene recursos ilimitados. Puede alargar esto durante años, hacer tu vida un infierno. Pero el asedio de Nicolás no era solo legal. Era personal y perverso. A la mañana siguiente, los proveedores habituales de tía Carmen la llamaron para cancelar sus entregas. Unos días después, el banco le notificó que la pequeña hipoteca que pesaba sobre su casa, y que siempre había pagado puntualmente, estaba siendo revisada y posiblemente revocada. Alguien estaba comprando sus deudas, estrangulando financieramente el único sustento de Isabella. Luego comenzó el acoso psicológico. Hombres vestidos de traje merodeaban por el pueblo, tomando fotos, hablando con los vecinos, ofreciendo dinero a cambio de información sobre el estilo de vida de Isabella. Nicolás estaba creando un circo, convirtiendo su santuario en una prisión de cristal, intentando aislarla y quebrar su espíritu. El pueblo, que al principio la había apoyado, empezó a sentirse intimidado. El poder de Valderrama era un monstruo demasiado grande para ellos. Una noche, Isabella no podía dormir. Estaba sentada en el porche, mirando la luna, cuando vio una figura alta caminando por la playa. Era Nicolás. Estaba hablando por teléfono, pero miraba fijamente hacia su casa. Su corazón se aceleró. No era una visita, era una vigilancia. Era un mensaje: estoy aquí, te observo. No puedes escapar. Daniel, al ver la desesperación en sus ojos, intentó intervenir. Fue a la casa que Nicolás había alquilado. Fue una conversación corta y brutal. Déjala en paz, Valderrama, le exigió Daniel. ¿O qué?, replicó Nicolás con una sonrisa burlona. Mejor ten cuidado, doctorcito. Investigué un poco tu clínica. Un pequeño desliz con la licencia, una denuncia anónima por mala praxis, tu carrera podría evaporarse de la noche a la mañana. Ahora, si me disculpas, estoy ocupado planificando la guardería de mi hijo. Daniel regresó derrotado y furioso. Isabella se dio cuenta de la terrible verdad. Nicolás no iba a parar hasta destruirlo todo a su alrededor, hasta que ella no tuviera nadie a quien recurrir, hasta que la única opción que le quedara fuera rendirse a él. Se sintió atrapada, con las paredes acercándose. Estaba luchando no solo por ella, sino por la paz de la tía que la había acogido y del hombre que la había tratado con bondad. Y sabía que era una batalla que no podía ganar. Esa noche, con el corazón pesado como una piedra, tomó una decisión. Se tragaría su orgullo, se tragaría su odio, por el bien de los que amaba. Iría a ver a Nicolás. Iba a negociar los términos de su propia rendición. La noche era sofocante, el aire cargado de una humedad que se pegaba a la piel y hacía difícil respirar. O quizás era el miedo lo que le robaba el aliento a Isabella mientras caminaba hacia la casa que se alzaba al final del acantilado, una silueta oscura y moderna contra el cielo estrellado. Cada farol que pasaba parecía un foco de interrogatorio, cada sombra un posible espía de Nicolás. Dejó una nota para su tía y para Daniel, una mentira piadosa sobre necesitar caminar para pensar. No podía soportar la idea de que intentaran detenerla, de ver la desesperación en sus ojos. Esta era su batalla, su sacrificio. Los dos guardias de seguridad en la entrada, vestidos con trajes impecables que chocaban con la arena de sus zapatos, no mostraron sorpresa al verla. Evidentemente, la esperaban. Uno de ellos habló por un intercomunicador y la puerta se abrió con un zumbido electrónico. El interior era un Valderrama en miniatura, minimalista, frío, impersonal. Muebles de diseño que nadie parecía usar, paredes blancas y grandes ventanales que en lugar de invitar al paisaje, parecían exhibir el mar como un trofeo de caza. Nicolás estaba de pie junto a uno de esos ventanales, de espaldas a ella, sosteniendo un vaso de whisky. La luz de la luna plateaba sus anchos hombros. No se giró cuando ella entró, como si pudiera sentir su presencia sin necesidad de verla. Sabía que vendrías, dijo,
su voz tranquila, casi conversacional, pero vibrando con la resonancia del poder satisfecho. Solo era cuestión de tiempo. Isabella se detuvo en medio de la sala, su cuerpo tenso, la mano protectora sobre su vientre ya era un acto reflejo. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Detén todo esto, Nicolás. Deja en paz a mi tía. Deja en paz a Daniel. Esta guerra es entre tú y yo, no los metas a ellos. Él se giró lentamente, sus ojos de acero evaluándola en la penumbra. Parecía más grande, más imponente en su propio territorio. Dio un sorbo a su whisky antes de hablar. ¿Guerra? No seas tan dramática, Isabella. Esto es una negociación. Y tú has venido finalmente a la mesa. Se acercó, rodeándola como un depredador que estudia a su presa, el aroma a licor caro y a colonia masculina llenando el aire a su alrededor. Se detuvo frente a ella, su mirada descendiendo a su vientre. ¿Sabes? Anoche soñé con él. O con ella. No sé qué es, ¿lo sabes tú? La pregunta tan íntima la descolocó. No, respondió en un susurro. Él extendió la mano, sus dedos apenas rozando la tela de su vestido sobre la curva de su embarazo. Fue un contacto fugaz, eléctrico, que hizo que Isabella retrocediera instintivamente. La sonrisa de él fue torcida y amarga. Todavía me tienes miedo. No es miedo, mintió ella, aunque su corazón latía con una violencia descontrolada. Es asco. La palabra lo golpeó, pudo verlo en el sutil endurecimiento de su mandíbula. Harás bien en tragarte ese asco, replicó él, su voz perdiendo la calma fingida. Porque tengo una oferta para ti. La única que vas a recibir. Vuelves a la ciudad conmigo. Vivirás en un apartamento de lujo que yo elegiré. Tendrás todo lo que el dinero pueda comprar, la mejor atención médica, ropa, todo lo que se te antoje. No te faltará nada. Y a cambio, lo incitó ella, sabiendo que las condiciones serían brutales. A cambio, cuando nazca nuestro hijo, yo tendré la custodia legal completa. Será un Valderrama, criado como un Valderrama, en mi casa. Tú podrás visitarlo, por supuesto. Serás su madre, pero bajo mis términos. Isabella sintió una oleada de náuseas. No solo quería al bebé, quería controlarla a ella también, mantenerla como una figura materna decorativa y a su merced. Y a Daniel, al doctor, dijo, tragando saliva. Quiero que lo dejes en paz. A él y a su clínica. Deshaz todo el daño que le has hecho a mi tía, a sus negocios. Devuélveles su vida. Nicolás sonrió, una sonrisa de triunfo cruel. Hecho. Tan pronto como subas a mi coche, haré unas llamadas y todos tus amiguitos del pueblo volverán a su feliz e insignificante existencia. El precio era ella misma. Su libertad a cambio de la de ellos. Era exactamente lo que había venido a hacer. Pero tenía que haber algo más, una punzada de algo más humano en él. Nicolás, ¿por qué haces esto de esta manera? ¿Con esta crueldad? Si te arrepientes de verdad, ¿por qué no? Él la interrumpió, su rostro oscureciéndose. ¿Por qué no me arrodillo y te ruego perdón? Porque no funciona así. Cometí un error colosal. Y lo estoy rectificando de la única manera que sé, tomando el control. Fui débil una vez contigo, Isabella. Permití que mis sentimientos nublaran mi juicio. No volverá a ocurrir. Se acercó de nuevo, esta vez invadiendo su espacio por completo, su voz bajando a un susurro íntimo y peligroso que le erizó la piel. ¿O acaso creíste que podrías tenerme a tus pies con un par de lágrimas y una barriga? ¿Cómo lo hace el doctorcito ese? El veneno de sus celos era palpable. Estaba herido, no arrepentido. Él, no es como tú, replicó ella, encontrando un último rescoldo de fuerza. Él es un hombre bueno. La bondad no construye imperios, Isabella. La bondad no protege a un legado. Y tú y este niño sois mi legado ahora. Te guste o no. En ese momento, ella entendió la verdadera naturaleza de su obsesión. No era solo por el hijo, era por ella. Por el hecho de que lo había rechazado, de que había encontrado una apariencia de felicidad sin él. No podía soportarlo. Su orgullo herido era más fuerte que cualquier remordimiento. De acuerdo, dijo, su voz era un hilo hueco. Acepto. Él no mostró sorpresa. Solo un leve asentimiento, el de un rey que recibe la esperada sumisión de un rebelde. Bien. Haces bien en ser razonable. Empaca tus cosas. Nos vamos mañana al amanecer. Tengo una condición más, añadió ella, y él levantó una ceja.
No vuelvas a tocarme. Nuestro trato es sobre el bebé. Entre tú y yo, no hay nada. No quiero tu cercanía, no quiero tus. No pudo encontrar la palabra. Mi contacto te repulsa, terminó él por ella, con un brillo peligroso en los ojos. Muy bien, Isabella. Trato hecho. Tendrás tu espacio. Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa fachada de hielo cuando vivas bajo mi techo. Se dio la vuelta y caminó de regreso al ventanal, dándole la espalda en un claro gesto de desestimación. La audiencia había terminado. El viaje de regreso a la ciudad fue un funeral silencioso. El helicóptero ascendió, y Puerto Esperanza se encogió debajo de ella, convirtiéndose en un punto verde y azul en el vasto océano. Sentía como si estuviera dejando atrás su alma. Se despidió de su tía con un abrazo desgarrador lleno de mentiras, diciéndole que había llegado a un acuerdo, amistoso, con Nicolás por el bien del bebé, que iba a tener la mejor atención médica. Pero los ojos sabios de tía Carmen vieron a través de la farsa. Cuídate mucho, mi niña, le susurró al oído, y no dejes que ese hombre apague tu luz. La despedida con Daniel fue aún más dura. Se encontraron en la playa, bajo la misma palmera donde él le había hablado al bebé. Había tanta tristeza y comprensión en su mirada. No tienes que hacer esto, Isabella, le dijo. Podemos luchar contra él. No, Daniel, respondió ella, las lágrimas amenazando con caer. Destruirá todo lo que toquéis. No puedo permitirlo. Tú me mostraste lo que es la verdadera bondad. Por favor, no dejes que él te quite eso. Sé feliz. Él la tomó de las manos. Yo solo quería ser feliz contigo. Se inclinó y la besó suavemente en la mejilla. Siempre estaré aquí para ti. Si alguna vez me necesitas, solo tienes que llamar. Esa promesa fue lo último que la mantuvo entera mientras se alejaba. El apartamento que Nicolás le proporcionó era espectacular. Un penthouse en el edificio más exclusivo de la ciudad, con vistas panorámicas de 360 grados. Las paredes eran de cristal, haciéndola sentir como un pez en una pecera dorada. El lugar estaba lleno de flores frescas, tenía un chef personal, un conductor y un asistente para todas sus necesidades. Era una prisión de lujo, y cada objeto hermoso era un recordatorio de su cautiverio. Fiel a su palabra, Nicolás mantuvo la distancia física. Se comunicaba con ella principalmente a través de su asistente, o con notas concisas. Pero su presencia era constante. Sabía que vigilaba cada uno de sus movimientos, que recibía informes de su médico, de su conductor. A veces, por la noche, cuando pensaba que estaba dormida, él aparecía en el apartamento, quieto y silencioso en el umbral de su habitación, solo observándola. Ella lo sentía, incluso en sueños. Los celos de Nicolás eran un monstruo que alimentaba en la sombra. Un día, por un descuido, dejó su teléfono en la sala de estar. Un mensaje de Daniel entró. ¿Cómo estás? Pienso en ti todos los días. Espero que estés bien. Cuando Isabella volvió, el teléfono estaba en el mismo lugar, pero al abrirlo, el mensaje y todo el historial de conversaciones con Daniel habían sido borrados. Supo inmediatamente que había sido él. Esa noche, Nicolás cenó con ella. Era la primera vez en semanas que compartían una comida. El silencio era tenso, roto solo por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Así que, ¿sigues en contacto con tu amigo el doctor?, preguntó él, su tono falsamente casual. Isabella dejó el tenedor. Eso no es de tu incumbencia. Todo lo que te concierne es de mi incumbencia ahora, replicó él. ¿Aún te escribe? ¿Te dice cuánto te extraña? ¿Te susurra palabras dulces por teléfono mientras yo pago tus facturas y aseguro el futuro de nuestro hijo? La acusación, la posesividad, la hicieron estallar. ¿Y qué si lo hace? Es mi amigo. No tienes derecho a espiar mis conversaciones. Este no era el trato. Él se inclinó sobre la mesa, su rostro era una máscara de furia contenida. El trato era que yo cuidaría de ti. Y parte de ese cuidado es asegurarme de que no te llenes la cabeza con falsas esperanzas de una vida sencilla en un pueblo miserable con un hombre que no podría darte ni la 10ª parte de lo que yo te ofrezco. Quiero su influencia fuera de tu vida. ¿Está claro? Ella lo miró, incrédula. Eres increíble. Destruyes mi felicidad y luego quieres controlar hasta mis pensamientos. Se levantó de la mesa, el cuerpo temblando. Esto es mucho peor que una prisión. Se dirigió a su habitación, pero su voz la detuvo en seco. El día de nuestra humillación, en la sala de juntas, ¿sabes qué es lo que más me dolió?, preguntó él,
su voz era extrañamente ronca. No fue la supuesta traición. Fue la mirada en tus ojos. La forma en que me miraste. Por un momento, me hiciste creer que podía ser diferente. Isabella se detuvo, de espaldas a él, el corazón latiéndole con fuerza. Era lo más parecido a una confesión vulnerable que jamás le había oído. Se giró para mirarlo. Estaba de pie junto a la mesa, el vaso de agua temblando ligeramente en su mano. Y yo te creí, susurró ella. Creí cada palabra, cada beso. Ese fue mi error. Hubo un momento, un instante suspendido en el tiempo, en el que la armadura de ambos pareció agrietarse. La rabia dio paso a un dolor crudo y palpable que flotaba en el aire entre ellos. Él la miraba con una mezcla de anhelo y arrepentimiento que casi la hizo flaquear. Era un atisbo del hombre del que se había enamorado, atrapado bajo capas de orgullo y dolor. Podría haber sido un punto de inflexión. Pero en ese preciso momento, su teléfono personal sonó, el que usaba para sus negocios. Él desvió la mirada, el momento se rompió. Miró el identificador de llamadas y su rostro se endureció de nuevo, volviendo a ser el magnate implacable. Tengo que atender esto, dijo, y salió al balcón, su voz ya adoptando el tono de mando de siempre. Isabella se quedó allí, el corazón roto una vez más, dándose cuenta de la terrible verdad. Podía haber destellos del viejo Nicolás, del hombre que la había hecho soñar, pero siempre serían eso, solo destellos. Al final, el imperio, el control y su orgullo herido siempre ganarían. Se retiró a su cuarto, sintiéndose más sola que nunca, y se acurrucó en la cama, abrazando a la única persona que realmente la entendía en ese momento, el bebé que se movía suavemente en su interior, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. El último trimestre del embarazo fue un lento arrastrarse de días idénticos, marcados por las visitas del médico, las comidas solitarias y la ominosa presencia de Nicolás en los bordes de su vida. Se habían asentado en una especie de tregua armada. Él cumplía su parte del trato, manteniendo la distancia física y asegurándose de que todas sus necesidades materiales estuvieran cubiertas. Ella, a cambio, soportaba su cautiverio con una dignidad silenciosa, concentrando toda su energía en la pequeña vida que crecía en su interior. Encontró pequeñas formas de rebelión. Se negaba a usar la ropa de diseñador que aparecía en su armario, prefiriendo los vestidos sencillos y cómodos que había traído de Puerto Esperanza. Llenó el apartamento minimalista de Nicolás con plantas, creando pequeños oasis de vida en medio de la fría arquitectura. Y por las noches, le hablaba a su bebé en susurros, contándole historias de un océano azul y un hombre amable llamado Daniel, tejiendo un mundo de recuerdos cálidos para contrarrestar el presente estéril. Nicolás, por su parte, se sumergió en el trabajo con una ferocidad que preocupaba incluso a sus más cercanos colaboradores. Las luces de su oficina permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada. Parecía impulsado por una necesidad desesperada de construir, de conquistar, como si el crecimiento de su imperio pudiera llenar el abismo que sentía en su vida personal. Sin embargo, su obsesión por el bebé no disminuía. Insistió en acompañarla a una de las últimas ecografías. Se sentaron en la penumbra de la consulta, la única luz era el brillo azulado de la pantalla del monitor. Isabella estaba tensa, sintiendo la invasión de su presencia en un momento tan íntimo. Cuando la doctora movió el transductor y la imagen del bebé apareció, nítida y clara, un pequeño perfil con una nariz respingona y puños cerrados, el mundo exterior se desvaneció. Un sonido llenó la sala, un latido rápido y fuerte, como el galope de un caballo salvaje. Era el sonido más vivo y real que Isabella había oído nunca. Sin darse cuenta, una lágrima se deslizó por su mejilla. Nicolás se inclinó hacia adelante, su habitual máscara de control desmoronándose por un instante. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, su rostro era una mezcla de asombro y una emoción cruda que ella no pudo descifrar. Instintivamente, extendió la mano, no para tocarla a ella, sino para rozar la pantalla, como si pudiera tocar al niño que era un universo dentro de otro. Es perfecto, susurró, su voz ronca. Por un segundo, dejaron de ser carcelero y prisionera. Eran solo dos personas contemplando un milagro del que ambos eran responsables. La doctora sonrió. ¿Quieren saber si es niño o niña? Se miraron por encima de la pantalla, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Fue Isabella quien asintió primero. Es una niña, anunció la doctora alegremente. Una niña. La noticia flotó en el aire. Isabella sonrió a través de sus lágrimas, imaginando lacitos y vestidos pequeños. Miró a Nicolás y vio una expresión extraña en su rostro. La fascinación se había desvanecido, reemplazada por algo más,
complejo. Era decepción. Apenas perceptible, pero estaba allí. No dijo nada, pero el momento de conexión se rompió tan rápido como había llegado. De vuelta en el coche, el silencio era diferente. Más pesado. ¿Sucede algo?, preguntó Isabella finalmente. ¿No estás contento de que sea una niña? Nicolás miró por la ventanilla, los rascacielos pasando como monolitos grises. Un Valderrama necesita un heredero varón para continuar el apellido, el legado, dijo, su voz plana. Siempre fue así. Las palabras la golpearon con la fuerza de un insulto. Toda su emoción, toda la magia del momento, se convirtió en cenizas. Así que eso era todo. Su hija, antes incluso de nacer, ya era una decepción para él. No era una persona, era un eslabón fallido en una cadena dinástica. Mi hija no es una pieza de tu tablero de negocios, Nicolás, dijo, su voz temblando de ira. Es un ser humano. Y si no puedes ver más allá de tu estúpido y anticuado orgullo de apellido, entonces siento más pena por ti que rabia. Él no respondió, solo apretó la mandíbula. El muro entre ellos, que se había agrietado momentáneamente, ahora era más alto y más grueso que nunca. Esa revelación lo cambió todo para Isabella. Se dio cuenta de que ni siquiera el nacimiento de su hija la liberaría. Él seguiría viendo al bebé como una propiedad, un objeto para sus fines. El miedo, que había sido un compañero constante, se transformó en una determinación helada. Tenía que escapar. No por ella, sino por su hija. No permitiría que su niña creciera en un ambiente tan tóxico, donde su valor se mediría por su género. Empezó a planificar. Sabía que no podía simplemente salir por la puerta. Había seguridad, la estaban observando. Tenía que ser inteligente. Comenzó a quejarse de pequeñas dolencias, de necesitar aire fresco. Consiguió que su conductor la llevara a un parque cercano todos los días a la misma hora. Al principio, un guardia de seguridad la seguía a distancia. Pero a medida que la rutina se establecía y ella solo se sentaba en un banco a leer, la vigilancia se relajó. Empezó a guardar pequeñas cantidades de dinero que su asistente le daba para gastos menores. Buscó en internet rutas de autobús, escondites. El plan era arriesgado. La única persona en el mundo en la que podía confiar era Daniel. Pero sabía que si lo contactaba, Nicolás, que sin duda tenía intervenido su teléfono, lo sabría. Tenía que encontrar otra manera. Un día, durante una visita al médico para un chequeo de rutina, en un momento en que la enfermera la dejó sola para buscar unos resultados, vio su oportunidad. Había un teléfono de línea fija en la consulta. Con manos temblorosas, marcó el número de la clínica de Daniel, un número que se había memorizado como una oración. Cuando él contestó, ella habló rápido, en susurros urgentes. Daniel, soy yo. No tengo tiempo. Necesito tu ayuda. Voy a escapar. ¿Recuerdas esa promesa? Te necesito. Isabella, ¿qué ocurre? ¿Dónde estás? La voz de él era pura alarma. No puedo hablar. Solo, ¿puedes venir a la ciudad? Te necesito para el plan. ¿Puedes hacer eso por mí? Hubo un silencio de apenas un segundo al otro lado. Haría cualquier cosa por ti. Dime cuándo y dónde. Quedaron en encontrarse 2 días después en una pequeña cafetería cerca del parque al que ella iba todos los días. La noche anterior a su huida, Isabella no durmió. Empacó una pequeña bolsa con algo de ropa, el dinero que había ahorrado y una de las imágenes de la ecografía. La escondió bajo su cama. Por un momento, sintió la tentación de dejarle una nota a Nicolás, una nota de odio y reproche. Pero decidió que no. Desaparecería sin dejar rastro, como él la había hecho desaparecer de su vida meses atrás. Le daría de su propia medicina. El día de la fuga amaneció gris y lluvioso. Era perfecto. La lluvia le daría una capa extra de anonimato. Siguió su rutina. Le dijo a su conductor que la llevara al parque. Llevaba un abrigo grande con capucha y un paraguas. Cuando el conductor se estacionó, ella dijo, estaré de vuelta en 1 hora, como siempre. Caminó hacia su banco habitual, con el corazón martilleando contra sus costillas. Esperó hasta que vio el coche del conductor dar la vuelta a la esquina para aparcar a una distancia prudencial. Esa era su ventana de oportunidad. Se levantó y, en lugar de sentarse, caminó a paso rápido hacia la salida opuesta del parque. Se mezcló con la multitud de gente que corría bajo la lluvia. A cada paso, esperaba oír un grito, sentir una mano en su hombro. Pero no pasó nada. Llegó a la cafetería, empapada y sin aliento. Y allí estaba él.
Daniel. Sentado en una mesa al fondo, con una taza de café intacta frente a él. La mirada de alivio en su rostro cuando la vio entrar fue como un bálsamo para su alma. ¿Estás bien?, fue lo primero que dijo, levantándose y quitándole el abrigo mojado. Ella asintió, incapaz de hablar. Se sentaron y ella le contó todo, el incidente después de la ecografía, el desprecio de Nicolás por su propia hija, su decisión de escapar. No dejaré que la críe, Daniel. No dejaré que la convierta en uno de ellos. Él la escuchaba, su rostro endureciéndose con cada palabra. Hiciste lo correcto, dijo finalmente, cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. Tengo mi coche aparcado a 2 manzanas. Lo llené de gasolina esta mañana. Iremos a un lugar donde nunca pensaría en buscar. Mi familia tiene una vieja cabaña en las montañas, a un par de estados de aquí. Es rústica, pero es segura. 1 hora después, el tiempo de Isabella en el parque se agotó. El conductor, al no verla, se preocupó. Una llamada al apartamento. Una llamada a Nicolás. El pánico inicial de Nicolás se convirtió en una furia helada. ¿Se había atrevido a desafiarlo? ¿A huir? Puso en marcha todo su aparato de seguridad. Pero Isabella y Daniel ya estaban a muchos kilómetros de distancia, conduciendo por carreteras secundarias, desapareciendo en el vasto paisaje americano. Estaban cambiando de coche en una ciudad pequeña, pagando todo en efectivo, borrando su rastro. La fuga había funcionado. La libertad de Isabella duró exactamente 3 semanas. En la pequeña cabaña de montaña, rodeada de pinos y silencio, comenzó a sentir lo que era la paz. Daniel la cuidó con una ternura infinita. Cocinaba para ella, se aseguraba de que descansara, hablaban durante horas. Una noche, mientras estaban sentados frente a la chimenea, ella rompió a llorar, un llanto de alivio, de miedo acumulado y de gratitud. Él simplemente la abrazó, dejando que se apoyara en él, meciéndola suavemente. Fue en esa seguridad, en esa calidez sin condiciones, que las primeras contracciones comenzaron. El parto fue rápido e intenso. No había hospital de lujo, solo Daniel, con su maletín médico, un par de toallas limpias y su calma inquebrantable. A medida que el sol se levantaba, pintando el cielo de rosa y naranja, la cabaña se llenó con el sonido más poderoso del universo, el llanto de un bebé recién nacido. Exhausta pero eufórica, Isabella sostuvo a su hija en brazos por primera vez. Era perfecta. Tenía un mechón de pelo oscuro y unos ojos que, al abrirse, eran del color del acero fundido. Eran los ojos de su padre. Pero en ellos no había arrogancia ni frialdad, solo la inocencia pura del comienzo. Sofía, susurró Isabella, besando la pequeña frente de su bebé. Te llamarás Sofía. Por 2 días, vivieron en una burbuja de felicidad y agotamiento. Pero sabían que no podía durar. Sabían que Nicolás no se rendiría. El tercer día, mientras Daniel estaba fuera buscando provisiones en el pueblo más cercano, llamaron a la puerta. Isabella, con Sofía durmiendo en sus brazos, sintió que se le helaba la sangre. Miró por la pequeña ventana y vio a Damián Vargas de pie en el porche, su rostro tan impasible como siempre. Detrás de él, 2 hombres corpulentos. Y saliendo del bosque, como una aparición de una pesadilla, estaba Nicolás. Había perdido peso, tenía ojeras oscuras bajo los ojos y una barba de varios días. Parecía un animal salvaje, acorralado y furioso. La había encontrado. Se miraron a través del cristal de la ventana. Él vio a la bebé en sus brazos, a su hija, y una tormenta de emociones cruzó su rostro, anhelo, rabia, posesividad. Isabella apretó a Sofía contra su pecho, su cuerpo formando un escudo protector. Sabía que esta vez no habría negociación. Esta era la batalla final. La batalla por su hija. Nicolás abrió la puerta sin esperar a que lo invitaran. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido que rompió el tenso silencio del bosque. Entró en la pequeña cabaña, y el espacio pareció encogerse, asfixiado por su furia contenida. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño y la obsesión, ignoraron a Isabella por un momento y se clavaron en el pequeño bulto que ella sostenía con una fuerza desesperada. Se quedó paralizado, a solo unos metros de distancia, contemplando por primera vez a su hija. Sofía, ajena a la tormenta que acababa de entrar en su pequeño mundo, frunció los labios en sueños, haciendo un pequeño sonido. Ese sonido pareció romper el hechizo de Nicolás. Su mirada se levantó hacia Isabella, y el asombro fue reemplazado por una acusación fría como el acero. ¿Qué has hecho? Su voz era un gruñido bajo, el sonido de una bestia herida. La has traído a este agujero.
Lejos de todo, lejos de lo que le corresponde. ¿Querías matarla de frío en esta choza? Ella tiene calor. Y tiene amor. Dos cosas que nunca habría conocido contigo, replicó Isabella, su propia voz temblorosa pero feroz. Dio un paso atrás, interponiendo una pequeña mesa de madera entre ellos. Vargas y los otros hombres se quedaron en el umbral, guardianes silenciosos de una confrontación inevitable. «Vas a entregarme a la niña, Isabella», dijo Nicolás, dando un paso adelante. No era una petición, era una orden pronunciada con la certeza de un rey. «Tú te vuelves a la ciudad. La verás cuando yo lo decida. Has perdido todos tus derechos en el momento en que huiste como una ladrona. Ella no es un objeto que puedas reclamar», gritó Isabella, su instinto maternal convirtiendo su miedo en rabia pura. «No te la llevarás. No dejaré que conviertas a mi hija en otra de tus posesiones. Jamás». La palabra jamás resonó en la pequeña cabaña. La furia de Nicolás finalmente explotó. ¿Jamás? ¿No tienes nada y te atreves a desafiarme? Yo soy su padre. Ella lleva mi sangre. Tiene derecho a un nombre, a una fortuna, a un futuro que ni en tus sueños más salvajes podrías darle. Y se lo estás negando por tu estúpido y egoísta orgullo. Mi orgullo no es egoísta, lo enfrentó ella, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. ¿Acaso escuchaste lo que dijiste después de la ecografía? Un Valderrama necesita un heredero varón. Para ti ella ya era una decepción antes de nacer. ¿Y quieres que la entregue a eso? ¿A un hombre que la juzgará por no ser un niño? Prefiero morir. El impacto de sus propias palabras, devueltas con tanta crudeza, golpeó a Nicolás. Por un instante, pareció vacilar, el recuerdo de su fría estupidez lo alcanzó. Pero su orgullo herido era un escudo demasiado grueso. Yo le daré todo. Tú no puedes darle nada, insistió, aunque su voz había perdido parte de su convicción. En ese momento, se oyó el sonido de un coche que se acercaba rápidamente por el camino de tierra. Daniel. Había vuelto. Entró corriendo en la cabaña, con la cara descompuesta por el pánico al ver a Nicolás. Soltó las bolsas de la compra, que cayeron al suelo con un ruido sordo. ¿Qué está pasando aquí? «Aléjate de ellas», gritó, y sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre Nicolás. La reacción de Nicolás fue instintiva y brutal. Siendo más alto y más fuerte, se quitó de encima a Daniel con un empujón que lo envió tambaleándose contra la pared. Pero Daniel no se rindió. Volvió a la carga, impulsado por la adrenalina y la necesidad de proteger a Isabella y a Sofía. «¡Basta!». El grito de Isabella fue tan agudo que los detuvo a ambos en seco. Sofía, despertada por el tumulto, empezó a llorar, un llanto agudo y asustado. El sonido del llanto de su hija fue como un puñetazo en el estómago para Nicolás. Miró a la pequeña criatura de rostro enrojecido, cuyo único mundo hasta ese momento había sido de paz, y por primera vez, vio el verdadero alcance del caos que estaba causando. «Sacadlo de aquí», le ordenó a sus hombres, señalando a Daniel con la cabeza. Vargas asintió y, junto con el otro hombre, agarraron a Daniel, que luchaba por liberarse. «Isabella, no dejes que lo haga». «Estará bien», dijo Nicolás, su voz ahora cansada, casi vacía. Se pasó una mano por la cara, el agotamiento marcando sus facciones. «Solo necesito hablar con ella. A solas». Sus hombres sacaron a un Daniel que gritaba y forcejeaba fuera de la cabaña. El silencio regresó, roto solo por los sollozos de Sofía. Isabella la meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. Su mirada sobre Nicolás era de un odio puro y sin diluir. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad. El magnate y la madre fugitiva. El padre y la protectora. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia, dejando solo un dolor crudo y palpable. «¿Qué es lo que quieres, Isabella?», preguntó. «No qué vas a hacer, sino qué es lo que quieres». Era la primera vez que le preguntaba por sus deseos. La pregunta la tomó por sorpresa. Sus instintos de lucha flaquearon, reemplazados por una oleada de agotamiento emocional. «¿Qué quiero?», repitió ella, con una risa que sonaba a sollozo. «Quiero la vida que me robaste. Quiero los últimos 8 meses sin miedo. Quiero criar a mi hija en un lugar donde la amen por quien es, no por el apellido que podría llevar. Quiero que pueda rasparse las rodillas en un parque sin que un guardaespaldas la levante. Quiero que se enamore de quien ella quiera, sin que calcules el valor estratégico de su pareja». Se detuvo, tomando aire, el llanto de Sofía comenzando a calmarse.
Quiero que nunca te mire con el miedo con el que yo te miro ahora. Cada una de sus palabras fue una daga que se clavó en la armadura de Nicolás. Lo que vio frente a él ya no era la mujer a la que quería poseer, sino un espejo de su propia monstruosidad. Todo el poder, toda la fortuna, se sentían como ceniza en su boca. Tenías razón, dijo él en voz baja. Lo que dije, sobre necesitar un heredero varón, fue despreciable. Una estupidez que he repetido toda mi vida porque fue lo que mi padre me enseñó. Un legado no es un apellido. Es. Se calló, mirando a Sofía, que ahora lo observaba con sus grandes e inocentes ojos de acero. Es ella. Caminó, no hacia Isabella, sino hacia la chimenea apagada. Se quedó de espaldas a ella, sus hombros hundidos bajo un peso invisible. Yo te amaba, Isabella, dijo, las palabras salieron con dificultad, como si fueran de un idioma extranjero para él. Te amé de una manera salvaje, posesiva y egoísta que no sabía cómo controlar. Y cuando creí que me habías traicionado, mi mundo se rompió. En lugar de buscar la verdad, elegí el camino más fácil, la ira. Es lo que siempre hago. Destruir lo que me hace daño. Y al hacerlo, te destruí a ti. Se giró para mirarla, y por primera vez, Isabella vio sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. No puedo devolverte el tiempo que te robé. No puedo borrar la humillación, ni el miedo, ni la soledad. Nada de lo que haga podrá compensar eso. Y viviré con esa culpa cada día por el resto de mi vida. Dio un paso hacia la puerta. No te quitaré a Sofía. Tienes mi palabra. Se detuvo en el umbral. Voy a irme. Estableceré un fondo fiduciario a su nombre, intocable para mí y para cualquiera, que asegure su futuro para siempre. Tú serás la única administradora. Puedes usarlo o no, como desees. Y nunca volveré a molestarte. Y luego dijo las palabras que Isabella nunca pensó que oiría. Lo siento. Siento mucho haberte herido, Isabella. Y te pido, te ruego, que algún día encuentres en tu corazón una forma de perdonarme. Dicho esto, salió de la cabaña y cerró la puerta suavemente detrás de él. Isabella se quedó allí, atónita, escuchando cómo el sonido de los coches se alejaba, devolviendo el bosque a su silencio natural. El perdón parecía algo imposible, un océano demasiado vasto para cruzar. Pero en el acto de él de marcharse, en su rendición final, ella sintió la primera grieta en el muro de su propio resentimiento. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Nicolás e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.